O la iglesia que no creen en la psicología, ¿qué usted les diría a aquella iglesia? Entorno, las experiencias, los vínculos que yo desarrollé desde pequeño, marcan la diferencia de una persona. Líderes como, por ejemplo, presidentes necesitan un psicólogo a su lado. De los más conocidos, Hitler, por ejemplo. Ese experimento se fue de las manos. Sí, me imagino, si yo Mm, dijo que falleció alguien. claro. Bienvenidos el día de hoy a un nuevo capítulo de Refugiados, donde hablamos, donde entrevistamos a personas donde fueron refugiadas por Dios. El día de hoy traemos a una persona que es psicóloga y no solamente psicóloga, a su vez es cristiana, en donde vamos a hablar cómo esto puede mezclarse o cómo eso no se mezcla. Así que el día de hoy es un honor tenerla, hermana Mónica, por favor. Hable ahí, preséntese al público. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, me siento igual bendecida, grata igual por la invitación que me realizaron a su podcast. Así que, bueno, estamos, todo lo que pueda hacer y de responder sus preguntas, lo que vaya saliendo en la conversación, aquí estamos, materia dispuesta. Aleluya, amén. Bueno, el día de hoy yo quiero hacerle la primera pregunta, ¿qué es la psicología? Bueno, la psicología, aunque no lo crean, es una ciencia. ¿Ya? Es una ciencia porque, bueno, se estudia, se pueden hacer principios o pueden hacerse hipótesis respecto a la psicología, se pueden hacer también experimentos, entonces todos esos pueden también ser comprobables, lo que lo lleva a ser una ciencia y no es cualquier ciencia, es una ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano en las diferentes relaciones sociales, familiares o donde se desenvuelva el ser humano y la mente y todo lo que va englobando este tipo de relación y todo lo que va surgiendo en el diario vivir del ser humano. Y se conoce como psicología, pero existen diferentes ámbitos de la psicología, que la más conocida es la psicología clínica, que es donde uno va, donde un terapeuta, puede ser un consultorio, psicología tal vez, una terapia tal vez particular, diferentes ámbitos, pero también están la psicología educacional, que cada vez va tomando más fuerza, la psicología forense, laboral también, que es... Diferentes áreas Claro, de psicología. claro. Usted me habla de eso, yo me imagino lo que estudié yo también, geología, que también tienen diferentes áreas porque también geología es una ciencia. ¿Cuál es la parte de que más le gusta a usted de la psicología? A mí me gusta mucho la psicología clínica, ¿ya? Que es como le decía, una de las más conocidas, donde uno va por un motivo de consulta que quiero trabajar y se trabaja sesión a sesión. Y también me gusta la psicología forense, que he tratado de irme como involucrando en los últimos años, me llama mucho la atención. Qué También. bonito. Pero, hermana, ¿por qué escogió psicología y no otra carrera? Bueno, yo creo que escogí la psicología, habían otras áreas también que me interesaban, pero siempre me gustó más del área social y psicología porque también consideraba que habían aspectos que yo quería trabajar en mí a nivel personal, aprender y a la vez ayudar a otros en esos mismos temas o temáticas a trabajar y otros temas diferentes. Entonces, también como una especie de autoayuda y también con el objetivo de ayudar a otros en lo que fueran necesitando. En su vida, ¿qué fue primero? ¿Conocer a Dios o la psicología entró primero en su vida? Fue Dios primero. Fue Dios primero. Sí, sí. Genial. Oigan, pero mire, yo quiero hacer una consulta porque la psicología hace un tiempo atrás, en el mundo cristiano, pues digámoslo así, no todos, voy a acá para que no todos, Ujú, miraban la psicología como algo no de Dios. E incluso no lo aceptaban. claro. Desde su punto de vista, ¿qué tan compatible es la psicología con el mundo cristiano o con los cristianos? Yo sé que muchas veces se trata de separar lo uno del otro, como que uno es lejano al otro, lo que la psicología es lejano al mundo del Claro, cristianismo. así se veía antiguo. Claro, pero me he ido dando cuenta que cada vez más eso está dejando de ser porque se está viendo ya como un instrumento también de Dios que puede ser utilizado así como también otras áreas
que sean de apoyo a la iglesia a través de hermanos, también desde el conocimiento que Dios permite a sus hijos, a su pueblo que vaya desarrollando. Pero sí ha sido como cada vez más ha podido visualizarse como un apoyo y también ser como un complemento lo uno de lo otro, siempre dejando súper claro y teniéndolo súper presente de que Dios está mucho más allá de lo que la psicología llega. La psicología está formada y fue creada por el ser humano, entonces sabemos que el ser humano tiene un límite racional, un límite en sus capacidades, sus habilidades, pero donde traspasa ese límite más allá, donde no puede llegar la psicología, llega Dios. Así es. Así es. Y si vemos de este punto, ¿cómo influye su fe cristiana en la psicología? Influye en gran manera porque el permitirme conocer primeramente a Dios, bueno, gracias ahí a mis padres también que me permitieron desde pequeña poder ir conociéndolos, también ir teniendo un conocimiento básico y después ir acercándome más a medida que uno va creciendo y va conociendo más de Dios. Me ha ayudado primeramente a conocer que existe la fe. A través de Dios podemos conocer la fe, a través de Dios podemos conocer que hay una esperanza, hay una opción de cambio y la psicología, el trabajo social permite que personas puedan ser un agente de cambio. Entonces, si no existiera la fe, si no existiera el conocimiento previo de Dios, difícilmente uno pueda confiar en que puedan cambiar o mejorar las cosas, mejorar las situaciones, porque ¿qué pasa? Que estamos en un mundo donde ya todo, las relaciones o en todo ámbito ya no resulta, listo, cambio, Cambio, de hecho, o claro, a o la casa de divorciado por lo mismo. así es, o no está resultando esto, me frustro, mi vida estoy viendo todo negativo, ya no quiero seguir viviendo, y así diferentes situaciones. Entonces la fe me ha permitido también ver las cosas de otra manera, también saber que se pueden cambiar, que pueden mejorar, que se puede buscar otra alternativa, otra solución a las cosas. Trabajo, usted mezcla fe con, por ejemplo, en un caso, no sé, hablar de Jesús, ¿ha hecho una terapia? O no, quizás no de Jesús, de una fe. O sea, involucrar en la terapia, si esa, la fe, cuando se ha dado la oportunidad de atender a hermanos, también otros cristianos, sí he podido incluir también directamente, o sea, usándolo con palabras específicas, ya así como dentro de la terapia, pero también sabemos que no todas las personas les acomoda, pero sí yo trato igual de involucrarlos sin tocar tal vez términos que vayan tal vez a sentirse incómodos si es que no manejan la misma fe, pero igual involucrarlo en el sentido con otros términos, otros conceptos, Claro. en ese sentido. Usted me habla de términos. La psicología, yo creo que como es una ciencia, tiene hartos términos que quizá uno no desconoce. Ujú. ¿Hay algún término o una enseñanza que usted le produzca un conflicto con lo que dice la palabra y lo que dice la ciencia de la psicología? En algún momento recuerdo de que me hizo mucho como hincapié, o sea, como que me generó más, como no dudas, pero sí un cuestionamiento, por ejemplo, el concepto del perdón. Perdón, Sí, ¿qué dice la Biblia? Ya, ¿qué es lo que dice la por parte de ejem la Biblia? por ejemplo, en procesos terapéuticos, yo trabajo actualmente en un programa que también trabaja con vulneraciones de derechos, entonces, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando se trabaja en terapia, muchos de ellos guardan el dolor, el rencor de la persona adulto que me hizo daño, o del adolescente, o en otros casos que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? De que, en este caso, claro, si uno se pone a pensar y empatiza con ellos, muchas veces ellos se cuestionan, ¿por qué tengo que perdonar a tal vez a alguien que me hizo daño? ¿Por qué yo debería perdonar si esa persona tal vez está libre? O esa persona no está yendo a terapia y soy yo la que tengo que ir a terapia, diciendo que yo fui la víctima. Claro, Entonces, y en la mm, psicología, ¿qué le recomienda? ¿Que no perdone? o sea, la psicología lo que orienta es, no como una obligación, pero sí es lo que sea más óptimo para esa persona.
Lo Ah, que, claro, lo y la que, palabra dice todo lo contrario, que vamos y perdonemos. claro, claro, como dice, hasta 70 veces 7. Sí, Entonces, pero también va desde la perspectiva, tal vez que también desde que se trabaje en este sentido. Porque sabemos que el perdón, nosotros que somos cristianos, sabemos que el perdón libera, que el perdón también permite sanar. Entonces, ¿cómo se puede ir orientando el trabajo del perdonar desde la reparación de las vulneraciones, del trabajo terapéutico, en el sentido de no enfocarlo el perdón en el otro? Porque socialmente se ve como en ese sentido, de que el perdonar es como que yo estoy alivianándole la responsabilidad al otro, pero lo que se trata de ir orientando es que el perdón sea en el sentido de lo que a mí me va a beneficiar. O sea, yo me voy a ayudar, yo me voy a sanar, yo voy a estar no enfocado en que le voy a hacer un beneficio a otra persona ayudada o perdonándola, sino que yo voy a ser la que va a ganar. Entonces, ¿qué pasa? De que para ir avanzando en los procesos terapéuticos, yo también tengo que ir avanzando en ese sentido, porque si me enfoco en el agresor, me enfoco tal vez en la persona que provocó ese daño en mí, no voy a poder avanzar en los procesos terapéuticos. Entonces, en ese sentido, se va a quedar estancado. claro, entonces en ese sentido, la fe y se puede incorporar el área desde la fe, desde también desde el cristianismo, como lo llamamos, en el ámbito terapéutico, para que desde ahí se pueda hacer un trabajo y que también el perdón ya no significa un conflicto, sino que se visualice en otro sentido, desde otra perspectiva. El amor va muy sujeto con lo que es la fe, ¿cierto? Así ¿Y es. usted qué piensa? Porque esta frase yo la he escuchado, por eso Ujú. se lo comento ahora, y dice lo siguiente: si tiene fe, alguien si tiene una fe, no debería tener ansiedad o depresión. ¿Qué cree de eso? ¿Es falso? ¿Es verdadero? Yo creo que no es tan así, o dependiendo, porque sabemos que en la fe hay diferentes grados de fe, ¿cierto? Así es. Entonces hay fe que están más débiles, ¿cómo se llama? Otras que están más fortalecidas. En la medida que uno va permitiendo y se va tomando más desde la mano de Dios, poniéndolo más como su roca. Pero, claro, podría ir como directamente proporcional. Mientras yo más trabajo mi fe, menos síntomas de ansiedad y depresión voy a tener, pero tal vez pueda existir una fe que todavía tenga ansiedad y depresión, pero a la medida que más trabajo la fe, más crece, más disminuye. Esa posibilidad. Claro, sería, perdón, indirectamente proporcional. Mientras más una sube, la otra más disminuye. Mire, qué genial porque muchas veces nosotros, claro, tenemos una fe con Dios, obviamente, Mm. creemos, pero hay veces que, no sé, uno, la vida va avanzando y viene unas dificultades, no sé, imagínese a alguien que confía plenamente en su madre y un día de repente un joven fallece la madre. Obviamente en ese momento su fe, por decirlo de un nombre, se debilita. ¿Es en esa ocasión donde puede entrar la depresión o la ansiedad? Claro, claro, porque depresión es exceso de pasado, ansiedad es exceso de futuro. Y la fe lo que nos permite a nosotros es centrarnos en el presente, dejar todo en manos de Dios y descansar. Entonces, claro, cuando hay un exceso de pasado, exceso de futuro, si me ocurre esa experiencia o otra experiencia difícil, me va a costar superar esa situación porque estoy centrado en el pasado en este caso, lo Claro. que pasó, lo que ocurrió, lo que me dejó, en lo que hacíamos juntos tal vez, en lo que ya no podemos hacer, y recuerdo a esa persona y vivo constantemente en el pasado y no me permite centrarme en el hoy, en el ahora, en el aquí y ahora que se llama. Entonces, claramente eso va generando indicadores emocionales, daño emocional que va, a veces puede terminar en un trastorno, no siempre en un trastorno, pero sí puede generar daño si es que estos se mantienen en el tiempo. Oh, mire, ¿qué de la depresión? Exceso del Depresión, exceso de pasado y exceso de pasado cla- y ansiedad, exceso exceso de de futuro. futuro. Claro, Oye, ese concepto no lo conocía, ¿ah? De Eh, verdad. claro, y es pensar constantemente en
qué pueda pasar, qué ocurre si, qué va a ocurrir la otra semana, qué voy a hacer con lo que se viene, no tener como claro esto y estar constantemente con la preocupación de un exceso de futuro es negativo y genera efectos, porque está bien que la persona, el ser humano, sienta miedo y hay diferentes emociones que Claro. pueden existir y el miedo está ¿Hasta, permitido. hasta qué punto es bueno? Por ejemplo, eh, en el mundo cristiano, Dios te puede decir, mostrar tu futuro. Pero hay veces que, claro, cristianos se quedan con el futuro y viven el futuro y se les sube la ansiedad. ¿Hasta qué punto Claro. usted cree que es bueno o qué recomienda hacer en esos casos? O en el mismo o el sentido de depresión igual. ¿Hasta qué punto es bueno recordar el pasado o no es bueno? O sea, recordar el pasado es bueno hasta el punto que me permita aprender, por ejemplo, si cometí un error, ocurrió una situación como un duelo, por ejemplo, el recordar momentos bonitos vividos con esa persona, también sacar aprendizajes de lo que esa persona nos enseñaba, también el poner en práctica lo que a esa persona le gustaba hacer, todo lo que nos permita traerlo al presente, pero con alegría, con Claro, algo recuerdos, que no dañe. claro, que no dañe. Pero si eso me genera estado de ánimos más depresivos y esto se mantiene y me comienza a afectar en el ámbito familiar, laboral, personal, es donde ya me doy cuenta de que esto ya no está siendo tan bueno estar constantemente centrado en ese pasado, pero sí rescatar lo bonito de esa persona, lo vivido, lo recordado y reírnos de repente, recordar historias, cosas como esas. Y exceso de futuro, el miedo es bueno, así como está la vergüenza, está la rabia, todas las emociones están permitidas. Pero cuando hay un exceso de miedo, pasa a ser ansiedad y un miedo que no existe, porque lo que nosotros pensamos en futuro todavía no lo vivimos, obviamente, Claro. pero comenzamos a idealizar o a pensar que podrían ser de tal manera las situaciones que vienen y a veces son racionales, otras veces son irracionales, ¿cierto? Sí. Entonces, y eso muchas veces nos empieza a traer síntomas como dolor de estómago, presión en el pecho y otra sintomatología que nos lleva a pensar de que si bien es bueno cierta cuota de temor porque nos permite organizarnos, prevenir situaciones que podrían ocurrir, por ejemplo, un temblor, ya vamos a tener nuestro kit de emergencia, vamos a tener llamados en Bueno, hasta caso de, el caso de prevenir. claro, de prevenir, de prepararnos, de organizarnos para lo que se O viene. sea, mire, el mismo punto de vista suyo, porque hay cristianos que le tienen miedo a la venida de Cristo. Sí, sí, correcto. Entonces, claro, puede pasar que tengan ansiedad por eso. Ansiedad ya sería que hubiese una cuota excesiva de miedo, entonces donde ya está, ya no sería funcional o ya no sería saludable para la salud mental de los cristianos. Ah, mire, qué bonito. Mire, y de las iglesias que hasta el día de hoy, porque como le digo, hay muchas que en mi pasado, no, muchas que no, la psicología con Dios no era competente, Ujú. pero hoy en día, a las iglesias que no creen en la psicología, ¿qué usted les diría a aquella iglesia? Yo le diría a esas iglesias que es bueno también ir incorporando a, al pueblo, no solamente a psicólogos, sino que también de otras áreas, porque sabemos que Dios se mueve de la manera que Él desee Así y es. también nos trabaja, forma también a su pueblo y eso puede ser también de muchas formas, como incluso a través de profesiones, a través de conocimientos porque claramente la obra siempre, la idea es que vaya potenciándose, mejorando. Entonces, y si son guiados por Dios como instrumentos de Dios, vemos que va a ser un buen aporte para la iglesia, siempre teniendo presente de que no hay nada por sobre él, sino que son instrumentos para Dios. O sea, la psicología, esta frase, ¿usted qué cree? ¿La psicología potencia una iglesia? Puede potenciarla, sí, Puede potenciarla. si se le da un buen uso y siempre teniendo como súper claro cuáles son los límites y que Dios está por sobre todas las otras disciplinas. ¿Y usted cree que en el tiempo actual los cristianos están más abiertos a hablar sobre la psicología? Yo creo que mucho más que años atrás. Recuerdo también de que años atrás cuando
yo estaba, por ejemplo, en la enseñanza media y escuchaba también de la psicología en las iglesias, había como cierto temor, había harto hermetismo, como que se hablaba como que fuera como algo negativo, como un peligro para un cristiano. Entonces, pero eso me permitió también a mí prepararme y también tenerlo más claro al momento de yo pasar por la ¿Pero tuvo profesión. conflicto con algún líder cristiano por elegir la psicología? No me pasó eso, no me ¿No? pasó. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Porque traté siempre de separar las cosas de que Dios estaba por sobre todo. Entonces, que la psicología era un área, un apoyo, una guía, una ayuda, que muchas cosas también van relacionadas también al cristianismo, a la fe también que llevamos. Entonces, pero sí, yo creo que sería cada vez más las iglesias están mucho con mayor apertura, unas más que otras, pero con mayor apertura en relación a incorporar a la psicología y también puede ser de gran apoyo para varias áreas de la iglesia, por ejemplo, los jóvenes, las mujeres, los matrimonios, Claro, se que hoy ve puede. uno como el comportamiento psicológico y en dónde lo podemos ayudar, quizás con un mensaje cristiano, ¿cierto? Claro, claro. Una consulta, ya que usted ha hablado mucho de que el tema de que ayuda bastante la psicología, ¿un psicólogo o una psicóloga puede llegar a ser un líder cristiano? O sea, un pastor, diácono, no sé, querubín, nada. Yo creo que sí puede llegar a hacerlo, siempre fundamentado y bien firme en Dios, en su relación con Dios, puede llegar a ser un buen líder porque la psicología te permite en tu carrera profesional ir adquiriendo herramientas, habilidades y en el ejercicio también después de la profesión te permite también ir trabajando otras habilidades. Entonces, que pueden ayudar eh, a apoyar también a la cabeza de las iglesias, como también formar también parte tal vez de un liderazgo Así es. por las habilidades que se van desarrollando. Entonces, si bien siempre se orienta a que un psicólogo siempre trabaje en sí mismo, trabaje, como se dice, que un psicólogo siempre se esté terapiando, como se dice. Hay una frase, ¿no? Dicen por ahí que el psicólogo es más loco que uno, ¿es verdad eso o no? Se dice mucho, se dice mucho. ¿Y usted qué cree? ¿Que sí o no? Yo creo que lo que pasa es que a veces ocurre que al psicólogo se le idealiza mucho. Sí. Entonces, y eso es un error porque el psicólogo Yo creo muchas que veces pasa no solamente en la psicología, igual en el cristianismo, como que idealizó ponemos al mucho. pastor sobre muchas cosas y, al fin y al cabo, somos Somos todos seres humanos. humanos, claro. Y muchos psicólogos, tal vez no todos, han vivido sus propias experiencias o conflictos tal vez en su infancia, adolescencia, o personas cercanas a las cuales estuvieron. Entonces también muchos de ellos tal vez los trajo a esta carrera el trabajar en esos aspectos y ayudar a otros con dificultades semejantes u otras dificultades. Entonces, una persona común y corriente. Entonces, pero sí, claramente es necesario siempre, así como desde el ámbito espiritual, siempre estar en una constante relación con Dios, evaluándose y viendo qué aspectos hay que mejorar. En la psicología también, el psicólogo es bueno también ir trabajando en esos aspectos y para que también potencie tu rol como profesional. Ujú. Una consulta, ¿usted ha tenido, por ejemplo, personas que hayan sufrido daño psicológico dentro de la iglesia? Sí, sí, recuerdo desde que conozco a Dios y comencé también a congregarme en diferentes iglesias, o claro que fui conociendo también casos de repente de personas tal vez con síntomas más depresivos, tal vez dificultades también en el ámbito tal vez más centrado en el estado de ánimo que también va ocurriendo y no solamente también en la iglesia, sino que también entre los mismos compañeros a veces de universidad también, los futuros psicólogos se daban situaciones como se puede dar fuera también en el común de las personas, pero sí, claro, tuve experiencias de hermanos cristianos también que pasaban por situaciones que afectaban su estado de ánimo Claro. en diferentes sentidos. Y en ese trato con ellos, ¿es diferente al trato con una persona sin Cristo o se aborda otras cosas diferentes?
El hecho de que sea un hermano que sea conocedor de Dios te permite también incorporar a Dios en la terapia y se hace mucho más completo el proceso terapéutico porque una persona que no es conocedora de Dios, claramente muchas veces tal vez no le agrade que uno incorpore conceptos, que incorpore a Dios, que incorpore la fe. Entonces, el hecho que permita trabajar, se permita un trabajo que sea de una persona que sea cristiana, conocedor de Dios, también enriquece este proceso. Y si bien hay que hacer un encuadre siempre inicialmente de que este es el trabajo terapéutico dentro del lugar de intervención y fuera del lugar terapéutico, todo queda ahí en la terapia, todo queda desde la confidencialidad y que fuera de ese espacio de intervención, que tratando como de dejar claro de que nada va a afectar, que se va a respetar su espacio, que podemos compartir incluso una iglesia y que separar todo el ámbito terapéutico del ámbito del, Todo tiene que ser. claro, claro, del espacio tal vez de que compartamos como hermanos. Entonces, Sí. de hecho, entonces la psicología puede ayudar a tener más fe. Más que fe, porque en psicología no se habla del concepto fe, pero sí se puede trabajar desde el creer en un cambio, de apoyar en un cambio o que en este sentido que puede existir, podamos ser nosotros agentes de cambio y que ellos puedan también enfocarse y también saber que las cosas pueden mejorar, que si hay algún conflicto que estén pasando, pueden creer y confiar de que se puedan dar soluciones a los problemas, sean más pequeños, sean mayores, no específicamente usando el concepto de fe, pero sí usándolo en los términos más psicológicos, más terapéuticos. Entonces, en ese sentido, se va incorporando y apoyando a la persona a que se enfoque en la solución, porque sabemos que cuando una persona está pasando por situaciones complejas, un duelo, una depresión, está centrado en el problema. Entonces la idea es ir ayudando a que la persona se cambie su foco del problema y se centre en su foco en la solución, buscar alternativas, en avanzar, en Y cambiar la situación. teniendo a alguien cristiano, ¿es más fácil o más o sea, se complica, por ejemplo, darle ¿cómo llamarle? ¿Una solución a su problema? O se hace más complicado? Yo creo que se potencia más el trabajo, porque Se potencia. sí, porque también uno va incorporando de la mano la fe y también sabemos que esa persona no solamente se está apoyando en ese proceso de terapia, sino que también el plus que está teniendo esa persona es su desarrollo espiritual, su relación con Dios. Entonces esa persona va a ir sumando la terapia y va a ir sumando la fe, la relación con Dios, que va a ser un buen complemento para lo que necesites trabajar en ese momento, ya sea una depresión, ya sea una situación X particular, entonces potencia un trabajo terapéutico. Oiga, y si yo, por ejemplo, tengo alguien diagnosticado con un problema psicológico, ¿usted piensa que puede ser por algo, una raíz espiritual? Un problema psicológico con una raíz espiritual. ¿Tienen coherencia? ¿Puede ser? Sí, tiene coherencia, tiene coherencia. Porque la raíz, como dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, ¿cierto? Así es. La vida. Entonces, claro, pasa de que el corazón está está conectado con el cerebro para todas las funciones biológicas que tenga que enviar, así como también la salud mental está muy conectada con el corazón. Entonces Dios fue muy sabio de poner eso en su palabra. Entonces, muchos trastornos psicológicos se relacionan y tienen su base en las emociones que está sintiendo esa persona, las experiencias, su historia de vida, las situaciones que va viviendo. Entonces, esas también van asociándose a diferentes emociones que siente la persona y estas, como les decía, se conectan con el cerebro y va generando diferentes estados de ánimo, activación también de químicas cerebrales y disminución incluso de ellos porque en el cerebro se secreta
serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina. Entonces, muchos de esos también comienzan a desequilibrarse o disminuir estos niveles. Entonces, claramente va muy de la mano lo que esté sintiendo esa persona Con lo espiritual. con lo espiritual. Claro, claro, porque sabemos que No sé por si lo que alguien, yo llamamos se lo sano psicológicamente, también puede sanar el alma psíquico espiritual, algo espiritual, sería más o al revés. centrado en la salud mental, porque sabemos que lo espiritual también va separado de la mente, se complementa, pero no trabaja la psicología en el alma de la persona. Sabemos que al alma de la persona solo puede llegar Dios, entonces, pero sí puede ser un muy buen complemento porque en la medida que esa persona también se está sintiendo mucho mejor en su salud mental, en su ánimo, a la persona la complementa su mente, su cuerpo y su alma. Entonces, pero a veces ocurren luchas espirituales Sí. que uno dice, pucha, ¿esto qué será? ¿Será mi salud mental? ¿Será una lucha espiritual? Y las luchas espirituales, sabemos que este mundo no solamente lo conforma todo Algo lo natural. físico, claro, también hay un ámbito más espiritual que se escapa también muchas veces de la psicología. Y Sí, de ahí- es cosa que uno ni siquiera, como a veces como cristianos, no lo comprendemos. claro, claro, y ahí es Es como todo un mundo donde, nuevo. claro, y ahí es donde la psicología tiene sus límites, porque ahí es donde está Dios y podemos acudir a Dios donde la psicología no puede llegar. O sea, la psicología tiene un límite, ¿no? Es donde sí Dios, podemos acudir a Dios y donde sí podemos ayudarnos en ese sentido, acudiendo a la fe, acudiendo a la oración también, donde el ser humano es un ser limitado. La Así es. psicología también es limitada. Oiga, mire, acá tengo una pregunta eh, que en igual, después que me responda, les voy a contar una historia. Ya. ¿Cómo se puede diferenciar entre una lucha espiritual y un trastorno psicológico? Psicológico. Claro. Pasa de que hay una diferencia entre indicadores psicológicos. Por ejemplo, yo puedo tener un trastorno psicológico que cumplió todos los ítems de ese trastorno para configurarse. Cada trastorno tiene un ítem para Cla- diferenciarlo. Claro, ¿Ya? claro, tiene como unos criterios que se deben cumplir como un checklist, Ya. ¿ya? Pero Uno, ahí pero si alguno no cumple uno, ¿qué pasa en ese sentido? no te pide, por ejemplo, dentro de los libros más conocidos son el DSM-4, DSM-5, que habla sobre los trastornos mentales. Entonces, en ese caso, debe cumplir cierta cantidad para Ah, ya, como trastorno. ya, ya. Entonces, como una cantidad, si cumple esa cantidad, es trastorno. Claro, o mantenerse en el tiempo, afectar en diferentes áreas, y ahí eso va englobando como todo eso que ya se puede configurar como un trastorno. Así es. Y está la diferencia de cuando esa persona tiene síntomas ansiosos o síntomas depresivos o síntomas de otras áreas. Entonces, ¿qué pasa? De que no siempre es un trastorno, a veces son solamente Solamente. síntomas e indicadores que no permiten llegar a configurarse como un trastorno porque no cumplen todos los criterios. Claro. Entonces, en ese sentido, claro, ¿qué pasa? Que cuando hay una lucha espiritual, me fui de la pregunta. Ah, no, sí, le digo, ¿cómo se diferencia entre una lucha espiritual y un trastorno psicológico? Ah, ya. Entonces, se diferencia de la lucha espiritual porque en este sentido, desde el ámbito espiritual, sabemos que hay un plano espiritual que está afectando lo que no podemos ver, lo que no podemos tocar, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso sí afecta muchas veces nuestro estado de ánimo. Sabemos que el ámbito espiritual muchas veces quiere potenciar tal vez que una persona esté depresiva, que esté ansiosa, que tal vez esté bajo con pensamientos suicidas, que esté en diferentes ámbitos, pero hay una relación en el sentido de que muchos de esos trastornos también Es algo diga algo espiritual. espirituales, claro, y también tiene una base también en el sentido de las dificultades, los conflictos que estoy pasando, también tiene una base donde esa persona tal vez no tiene los recursos personales para enfrentar esa situación como un duelo, como síntomas más depresivos. O sea, hay un plano que afecta este trastorno, que se desarrolla este trastorno, que es lo que vivió esa persona, lo que le está ocurriendo, el conflicto que tuvo, cualquier situación
pero sabemos que también hay un otro plano que lo complementa, que muchas veces es lo espiritual, que no podemos ver, que la sociedad no habla, pero existe, claro, es un complemento. Y sabemos que los cristianos tenemos la capacidad y la posibilidad de acudir a Dios, que nos permite también A que lo confrontarlo ayude. de esa otra manera. Por ejemplo, antes de contarles las dos historias, que tengo dos. La primera pregunta, ¿la depresión es un trastorno psicológico? La depresión es un trastorno psicológico del estado de ánimo, claro. Ya. Ujú. Y no sé cómo se le llamará técnicamente, pero cuando alguien no está orientado en sí, como que está en otra, y como tú le decís hola y está en otra. ¿Tiene un nombre eso? Déficit atencional. Pero como que está, no sé, la verdad no sé qué tenía, pero ahí yo voy con las dos historias. La primera, yo conozco una persona que sufría depresión, pero una depresión muy mala. De hecho, en su depresión llegó a ver, no sé, o como personas muertas, ella decía, comenzaba a ver gente como cuando se sentía solo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó a la iglesia, los pastores le dijeron que ella tenía un demonio, así tal cual un demonio, que la estaba atormentando, entonces ellos iban a orar, oraron, tuvieron no un día, porque dijeron que era fuerte, sino que póngale una semana, después de esa semana esa persona cambió definitivamente, ya sus depresiones, todo lo que veía, se fue. Eso es, cómo lo ve la parte psicológica aquella obra. Ya. Claro, la psicología no habla de demonios, tal vez de espíritus, pero sí puede tomarse de diferentes ámbitos. Ya puede ser interpretarlo tal vez como el hecho de que esté apoyada por otras personas Un y apoyo. que esté la preocupación de otros y que estén con ella, quizás generando contención, quizás generando palabras de motivación, palabras centradas en un cambio. eh, Puede basarse en eso y justificarlo en ese sentido. O también el hecho de que el foco de la persona, que antes estaba centrado en el problema, en la dificultad o lo que le estaba atormentando o afectando, su foco, el hecho de que hayan otras personas que estén, de las cuales esté recibiendo apoyo o le permita cambiar el foco de su atención a su conflicto, también se puede basar tal vez en ese sentido. Claro, pero nunca Justificarlo lo de esa lleva así manera. como fue Dios, no, no, Claro, no lo lleva en ese sentido, pero sí lo explica, por otras causales, causas por otras causales. causales, claro. Ahora va la otra, también conocí a un pastor de Santiago que su mamita tenía, eso yo leía, como que iba ida, tenía como Alzheimer también, como que se le olvidaban las cosas. Y el pastor ayunó harto ya. ¿El Alzheimer es trastorno psicológico también o no? Claro, un ¿También? trastorno mental, claro. Ya, entonces mire, ¿qué pasó? Que el pastor un día oró tanto, 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 no semanas, sino meses, pero un día ya fue que se enfermó justo su mamita y falleció. Y él concluyó que dijo, no todo lo que pasa en la mente, o sea, trastorno psicológico en este caso, no es todo espiritual. ¿Usted cree lo mismo? Em, yo creo que hay una parte espiritual y una parte también que engloba experiencias vividas por la persona, tal vez vulneraciones, tal vez dificultad, la falta de recursos personales o herramientas personales para afrontar situaciones. Engloban también el contexto de esa persona, la crianza, es Un un todo. todo, claro. Y cada área va a depender de la persona, ¿cierto? Claro, cada área va a depender de la persona, porque también hay experimentos, por ejemplo, que se han hecho donde dos hermanos gemelos han sido criados en diferentes lugares Ya, y a uno de ellos lo crían con amor, con tal vez con enseñanzas, con una buena crianza, estar en un ambiente familiar que sea grato, que se sienta querido, así como también el otro hermano gemelo.
ha estado criado en un contexto totalmente diferente. Entonces sabemos que los dos tienen una base genética igual, ¿cierto? Así es. Entonces, pero el contexto, el entorno, las experiencias, los vínculos que yo desarrollé desde pequeño marcan la diferencia de una persona. ¿Y qué tan diferente era el uno con el otro? Claro, eran muy diferentes porque uno de ellos también fue desarrollando trastornos, fue desarrollando hábitos, malos hábitos personales en su vida, tomando malas decisiones. Entonces, claramente cambia mucho el rumbo de una persona que gracias a Dios tenemos la posibilidad de saber que existe Dios para ordenar esas decisiones que de repente puedan desordenarnos, Y sí. pero sí, volviendo así como al ejemplo, influye mucho el entorno, el contexto, o todo lo que haya vivido esa persona, al momento de que se desarrollen estos conflictos, estos trastornos. ¿Y cómo, por ejemplo, hablando de esos mismos conflictos, cómo una iglesia puede ayudar en esos conflictos o no puede? Sí, puede ayudar mucho. De hecho, es una parte fundamental porque lo que se habla mucho en psicología es que para que se desarrolle la persona, bueno, tenga un buen desarrollo de su salud mental, necesita desarrollarse a nivel social. Ya, Necesita desarrollarse porque se desarrolla la persona en un ecosistema. Y mientras mayores áreas, esta persona se puede desarrollar ya a nivel escolar, de salud, también en este caso en una iglesia, ayuda también al bienestar y a la salud mental de una persona. Entonces, en este caso, ¿cómo puede ayudar una iglesia? De muchas maneras, por ejemplo, estar pendientes de oye, una sí, persona que está estar pasando, claro, así es. generar contención si no está pasándolo en un buen momento, la cohesión también a nivel de un ministerio, el estar preguntando O constantemente. sea, una iglesia más activa Ah, va a ayudar más a una claro. persona. Sí, totalmente, porque en el caso, por ejemplo, de una joven con depresión, ¿qué pasa con la persona con depresión? Se centra, se cierra, Claro, está es en su como, pieza, no quiere salir. claro, ojalá nadie me, no ve, tratar de no salir tal vez a almorzar, tratar de que nadie me vaya a ver, o sea, y eso cada vez va deteriorando mucho más a la persona, incluso puede llegar al suicidio. Entonces, que hayan jóvenes que se activen preguntando por él, vamos, te invito, eh, Va a darle un apoyo emocional claro. y lo va a ayudar. Sí, sí, entonces, claro, la otra parte sabemos que la tiene que poner la persona, que va a depender también de sus ganas también de salir de esa situación, pero el entorno con el cual yo me rodeé involucra mucho la posibilidad del cambio de esa persona. Entonces, una iglesia es fundamental para los avances de una persona si está pasando por alguna situación compleja. Por ejemplo, si tenemos a una adolescente que tal vez tiene baja autoestima, baja confianza en sí misma, un grupo, unos líderes o hermanos de su iglesia que estén reconociendo sus cualidades positivas, sus cualidades, sus capacidades, que estén ayudando a que esa joven desarrolle más su seguridad. Pero es bueno, por ejemplo, que el Ay, joven o un líder, así mismo como usted está diciendo, por ejemplo, si yo veo que alguien tenga esos mismos síntomas, es bueno, por ejemplo, yo decirle, ya, ahora en este momento tú comparte un mensaje, por ejemplo. ¿Es bueno o eso la puede afectar mal psicológicamente? Es que depende de qué se trata el mensaje. Por ejemplo, si yo expongo a un joven y le digo, háblame de algo de tu vida privada y a través de eso de un mensaje, claro, tal vez se va a sentir expuesto y quizás pueda llegar a tocar un tema que no sea el espacio y el contexto para hablarlo, como si puede serlo en privado. Ah, ya. Pero sí puede ser un mensaje X que le pida y que no le afecte y que no tenga que ver con sus experiencias vividas, claramente ahí no habría ningún problema. Ah, mire, ve qué interesante. Ujú. Óigame, usted habla de experimentos. ¿Qué experimento otro haya hecho la psicología que haya abarcado a ver cómo llamarle, algún trastorno efectivo que haya cambiado, no sé, la mentalidad como, o el punto de vista que antes se veía? Por ejemplo, en algún momento, años atrás, se hizo un experimento eh, contratando a ciertas personas que se encerraban así como una especie de reality ¿Ya? y es que hicieron un experimento social donde se simulara una cárcel. Ya, ya. Entonces, entonces en este experimento, un grupo tenía que hacer el papel de prisioneros
y otra parte del grupo claramente de gendarmes, como se les llama acá en Chile. ¿Ya? Entonces, y todo lo que formaba la otra parte de la cárcel y cumpliendo el otro rol. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a ese experimento se logró visualizar que a la persona cuando se le ubica en un lugar de poder, Ujú. comienzan a salir también aspectos personales que tal vez estaban reprimidos o ocultos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se veía, incluso hay películas relacionadas a ese experimento, ¿Ya? donde personas que no tenían para nada ese perfil, estaba súper reprimido, esas características tal vez violentas que tenía esa persona y que le permitían funcionar en su vida diaria normalmente, al ponerla en un rol de autoridad, donde tuviera armas, donde tuviera todo lo que involucra ahí en el área de Claro, ser super pájaros y todo lo que tiene. la idea era después ser más superior que los que estuviesen ahí. Claro, comenzaban a salir estos aspectos de su personalidad que estaban reprimidos, ocultos, y comenzaban a disfrutar de el rol de superioridad, dándole un mal uso al poder Ya. que que se daba en ese contexto. Y ocurrieron hartos conflictos en ese experimento. Bueno, por lo menos la película habla de que también habrían llegado al límite, también perdiendo la vida incluso algunos, pero que demostraron de que claramente la autoridad genera y el poder genera cambios muchas veces en las personas, no por el hecho de que incluya a todos, porque, por ejemplo, en ese experimento No que todo, no con la todos película, fueron no, claro, no todo le generó ese cambio negativo, sino que habían muchas veces aspectos de base, tal vez quizás patologías que no estaban diagnosticadas, que al momento de conectar con una superioridad, con un poder tal vez que estuviera mal enfocado, que gatillaba que esas personas hicieran lo que quisieran. Y también demostrar ese experimento que el hecho de ubicar a un grupo en un sector y a otro grupo en otro sector, al principio todos sabían que eran como un juego. actores, era claro, un experimento, pero también el hecho de que cada vez fueran tomando más su rol, más sus personajes, esto iba potenciándose y ese experimento se sale de las manos. Sí, me imagino, si yo Y dijo que falleció alguien, claro, claro. entonces y porque no es solamente ese experimento, diga, yo, por ejemplo, cuando hay mucho creepypasta sobre el experimento psicológico que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Ujú. Y dígame algo, hablando sobre guerra, usted hablaba sobre el cuando alguien tiene un poder, puede dar nacer o desarrollarse algo que, como le pasó a algunos casos que se creyeron, comenzaron a ser autoritarios. Entonces, si lo vemos a ese punto, ¿usted cree que los líderes, como por ejemplo presidente, necesitan un psicólogo a su lado? Yo creo que sí, porque no sabemos, no hay por lo menos una evaluación que sea pública respecto a los presidentes. Yo espero que haya, sobre todo son personas Sí. que tienen un rol súper importante guiando un país, entonces sería ideal que puedan tener un acompañamiento psicológico tanto por los niveles de estrés, también sabemos que muchos de ellos son muchas veces criticados, también considerando de que no se activen trastornos En el en ese sentido del camino, o tal vez indicadores que traigan ellos tal vez de base puedan ser manejados y no generar esto, y que traiga otras consecuencias por no ser trabajados a tiempo y esto determinar consecuencias negativas para el claro, país, ¿cierto? Sabemos que en la son la historia casa tiene. visible y todo. Claro, claro. Y usted, antes que me la decía, ¿usted conozca o conoce a alguien que en la historia le pasó eso, que en un principio se veía muy, ¿cómo llamarlo? Blanca paloma, pero el momento de tomar el poder era el demonio mismo. Sí, bueno, hay hartos casos en la historia y uno de los más conocidos, Hitler, por ejemplo. Sí, sí. Hitler, sí, se habla de que él, bueno, fuera, porque él no era directamente el que generaba el daño físico ahí inmediato con los. Claro, era solamente era la cabecilla de todo. Claro, pero se diagnostica a él como con un pensamiento, con un trastorno narcisista, Ya. ¿cierto? Entonces,
El trastorno narcisista claramente tiene dificultades a nivel de empatía, de conectar con el dolor de la otra persona, también la visión de grandeza y superioridad. Claro, porque él quería que el pueblo alemán fuese el número uno. Claro. Entonces, y ese trastorno está, pero él se ha fallado desde antes o cuando tomó el poder Sí, eso dentro de lo que describe su historia también, habían hartas situaciones que ya venían desde la crianza de la persona. del chico. Incluso una persona no solamente desde la crianza puede ir desarrollando aspectos que puedan afectar en lo que vaya a ser más a futuro, sino que desde el vientre de la mamá, el bebé ya está desarrollándose, por ejemplo, si estoy en un contexto de violencia, O sea, si está afectando. cuando estamos en la guatita, ¿Mm? nosotros tomamos también, absorbemos. Absorbemos todo ese daño que pueda estar generando el contexto que me estoy relacionando, no solamente de lo que las mamás tal vez cómo se alimentan físicamente, sino que también lo que se Lo que absorbe vive. en el contexto, lo que vive esa persona, cómo se sintió la mamá en el Si embarazo. una madre es golpeada, ¿qué síntomas puede tener? Imaginemos este caso, 9 meses, la madre maltratada. De tal manera que justo en 9 meses viene alguien, pongámosle un caso bien hipotético, viene alguien y saca de aquel ambiente a aquella madre. Tiene el hijo, pero ya el ambiente es diferente. ¿Qué trastorno puede tener ese hijo? Ese hijo puede tener, siendo un bebé, tal vez síntomas más ansiosos, tal vez quizás ansiedad de separación, de no querer separarse de la mamá. Tal vez puede tener trastornos del sueño porque claramente vivió en un ambiente hostil, agresivo, ¿cierto? Entonces, pueden desde pequeño incluso generar A pesar consecuencias de en que ese bebé. él no haya vivido, por decirlo así, Claro, aunque no haya vivido solamente porque la madre lo vivió. claro, directamente tal vez no lo vivió en primera persona, pero sí absorbió las emociones, sí absorbió también el daño que esa mamá estuvo sintiendo en ese momento, la angustia, el estrés. Y también ese bebé se estaba alimentando de todo esto, de su madre en ese momento, en la etapa gestacional. Entonces, incluso también absorben en ese sentido sus experiencias. Entonces, por ejemplo, en el caso, volvamos a Hitler. Él en su documental, no fue un documental específicamente de Hitler, sino que hablaba que encontraron de él que había una fotografía que antes de dar un discurso, él se preparaba con la fotografía, sus posiciones, su forma de hablarlo. Eso en la psicología, ¿cómo se es visto? Yo no sé de lo que se trata la fotografía que No, ve. él se mo es que quería ver como mostrar con poder, verse con poder. Entonces, cuando le sacaban fotos era sus posiciones, qué posiciones tenía que ocupar para ver como una persona de poder. Ah, él miraba sus propias fotos. Claro, él Ah, sacaba la foto y mira, ya, por ejemplo, no sé, sé que el pie, no sé, se puso así, no, el pie tiene que estar junto para que pueda mostrar ah, más, ya, ya. más respeto. Ya, eso era antes de entrar a un discurso con ¿cómo se llama? Con los alemanes. O sea, como que se preparaba cómo demostrarse con sus Sí, como propias. Ya. a ver, como una figura de poder se preparaba para que su discurso salía de poder, de todos los ámbitos, no solamente de la Sí, axila, la labia, ya. sino también de su parte natural. Física. Ya, lo que pasa es que, claro, eso tiene mucho que ver con la psicología porque existe un lenguaje verbal, como era muy en lo que se manejaba Hitler, desde el tono de voz, desde las palabras, la autoridad, y también existe un lenguaje no verbal, que es lo que no involucra la voz, pero involucra los gestos, los movimientos, el cuerpo también habla, el silencio también habla. Ah, yo puedo Entonces, ¿mm? afectar a alguien solamente sin decirle nada, solamente mostrándole gestos. Claro, puedo mostrar un gesto, una expresión facial que sea de molestia, tal vez de no darle confianza a esa persona con mi rostro y sin tener que decirle, sabes que no me agradas o quiero que te vayas de acá. Yo puedo estar generando ese efecto en esa persona porque es un estímulo que esa persona está recibiendo. Entonces, no solamente la voz habla, el lenguaje habla, sino que el lenguaje no verbal también comunica. Y a veces ocurre que hay una discordancia donde yo puedo decir, no, no, estoy bien. Quizás a los jóvenes les pueda pasar que le preguntan a los papás, ¿cómo te sientes? ¿Te pasa algo? No, no, no me pasa nada. ¿Te pasa algo? No, estoy bien. Pero nuestro lenguaje no verbal también comunica. Entonces, cuando se genera esa discordancia, no van alienados. Algo me pasa. Ujú. Entonces,
podemos decir que Hitler, a pesar yo lo considero, porque este fue un estudio más que criticarlo, sino que era cómo este hombre se preparó no solamente en palabras, sino que quizás psicológicamente, y pensemos, tiene que hablarlo a una millonaria gente que había ahí, y cuánto quizás antes de salir su ansiedad, no sé, yo me imagino, y a ver si tengo que dar conferencia a 50 personas, y uno se pone nervioso. Claro. ¿Cuánto más él, cierto? Sí, claro, y probablemente él apoyado en su propio trastorno, quizás no le permitía manejarse de mejor manera, porque también es el mejor escenario para un trastorno narcisista, Sí. que todos me estén alabando, aplaudiendo, que todos quieran saber lo que yo quiero decir y que yo tengo tal vez la razón de todo. Claro, el mejor escenario y también eso sí, fomenta mucho más estos indicadores de este trastorno. Entonces, claro, Hitler fue, si podemos rescatar como lo positivo dentro de todo lo que ocurrió, todo como las acciones que tuvo, sí, la preparación de él al máximo, son muy buenos asesores y Más de un psicólogo. probablemente desde el trabajo de lenguaje, de cómo manejar tal vez la audiencia, el discurso, las palabras exactas. Lamentablemente Hitler le dio un mal uso a esos conocimientos y también manipuló también a través del discurso de su lenguaje verbal y no verbal, también a mucha gente. Millones. Claro, claro, para un fin que fue negativo. Claro, de hecho, si lo veamos en este punto, Hitler, con el contraste de Jesucristo, Hitler quería mostrarse. En cambio, Jesús es todo lo contrario, quería como predicaba, y era tanto su impacto que la gente lo quería, pero él se escondía. Y hablando de eso, de Jesucristo, ¿qué opina usted de la disciplina espiritual como herramienta del bienestar de la mental, bienestar mental? Ujú. No, y, considero que desde el área psicológica es súper positivo y súper potente el apoyo que desde el área espiritual se pueda dar para la psicología o para un proceso que yo estoy viviendo que puede ser complejo o quiero sanar aspectos que necesito cambiar, mejorar, avanzar, porque está comprobado que la psicología dentro de o sea, perdón, la oración dentro de otras técnicas reduce también los niveles de ansiedad, reduce los niveles de estrés. Incluso sabemos que hay oraciones centradas en el perdón, en diferentes objetivos, y una de ellas está centrada en el agradecimiento. Y a nivel cerebral, está comprobado de que al orar centrado en el agradecimiento, reduce los niveles de ansiedad y de depresión. Ansiedad y depresión, Claro. solamente por agradecer a Por Dios. agradecer a Dios, sí, está comprobado, porque a nivel cerebral, mientras yo más agradezco, más se reducen mis niveles de ansiedad y depresión, especialmente la ansiedad, y eso es súper positivo y potente como para complementar un proceso que una persona puede estar llevando o no en un proceso terapéutico. Y hay otro tipo de oración, no sé, centrada en el perdón, centrada en, no sé, en algo más que pueda ayudar en algo, un trastorno o algo que esté pasando en la mente. Claro, centrada en el perdón en relación a lo que conversábamos en un comienzo respecto a, pero enfocarlo en mi Sanar. beneficio más que en el otro, de sanarme, de liberar, de soltar, como se le llama en terapia, soltar lo que me hace daño. Tal vez puede ser una persona, tal vez necesito tal vez cambiar de ciudad, de un trabajo, de un jefe, tal vez en cualquier sentido, pero perdonar en el sentido de yo liberarme, de yo sanar, y esa oración, como usted dice, centrada en el perdón, también trae una serie de beneficios. O sea, si yo me pongo a orar no solamente centrado en la gracia, en el perdón, ya yo hago una oración larga. O sea, ¿qué, cuántos beneficios tiene entonces? Claro, O sea, claro. se va la depresión, se va la ansiedad, se sana uno mismo y algo más. Ya, yo creo que la oración
Yo me lo veo, la parte psicológica me lo estoy, Claro, hay mucho, entonces, sí. ámbito. Porque sabemos que cuando comenzamos una oración, a veces tal vez estamos angustiados por algo, tal vez estamos tristes, quizás sintiendo otra emoción, y cuando terminamos la oración estamos tranquilos, estamos en paz, estamos relajados. Entonces también regula el estado emocional. Regula el También estado regula el emocional. estado emocional. Sí, O sea, la súper. oración es un todo. Sí, un todo, sí. Oiga, si por ejemplo yo siguiera las personas que siguieron a Hitler, pongamos el mismo caso, Ujú. ¿tuvieron trastornos psicológicos por seguirlo? Probablemente algunos de ellos fueron desarrollando trastornos psicológicos quizás de agresividad, por ejemplo, un oficial que estuviera a cargo de decidir de tal vez de dispararle a las personas y saliera ese rol, probablemente esa persona tal vez tenía rasgos en algún momento que estaban ahí por ahí, por allá, tal vez medios reprimidos y que tal vez su rol le permitía Salió a luz, tener, claro, sale a la luz tal vez y se fue potenciando con el tiempo. y al contraste, yo seguir obsesionadamente a Jesús, alguien que está loco por Jesús, llamémosle así, ¿puede producirle un trastorno o algo que la psicología dice, algo está mal acá? Puede considerarse como negativo o un trastorno si es que esa obsesión por Jesús me comienza a afectar en otras áreas de mi vida. Por ejemplo, que mi obsesión por Jesús signifique estar de, de lunes a domingo todo el día en tal vez, enfocado en Jesús. En este caso, sería como ya como más religiosidad probablemente, Claro. que tal vez una relación con Dios, y eso me comienza a afectar mi ámbito familiar, mi ámbito laboral, que ya no quiero ir a trabajar, que no me interesa tener vínculos con mi familia, que ya no estoy desasiado tal vez, y empieza a afectarme diferentes áreas. Sabemos Ahí, que ahí se considera malo. De hecho, claro, usted sí. me dice eso, yo lo veo, ahí no voy a decir, hubieron, yo conozco líderes cristianos que, claro, su obsesión, pero de que la gente hiciera eso, porque usted lo veía, claro, él era líder cristiano, por ende vivía de eso, Ujú. pero pasó lo que usted dice, muchas familias se destruyeron, eh, niños que no tuvieron profesión porque no, tú tienes que estar en la iglesia. Entonces, psicológicamente se ve mal eso. Claro, claro, porque las personas necesitamos tener una estabilidad. Dios es un Dios ordenado, ¿cierto? Así es. Entonces necesitamos tener un orden y un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, incluso la espiritual, incluso la familiar y otras áreas. Entonces, Dios no quiere que la familia se divida, Dios Claro, quiere que... entonces, ¿usted está de acuerdo con el término Dios primero, la familia primero y después la iglesia? Claro, claro, sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque tiene que haber un equilibrio en todo orden de cosas, en la salud mental, en la salud física, en todo, y porque al final, como decíamos, es un complemento que necesita el ser humano, vida espiritual, vida en salud mental, vida social, en todos los sentidos. Entonces, claro, cuando nos vamos a los extremos, como siempre dicen, los extremos son malos. Entonces, en la vida espiritual también tiene que haber ese equilibrio y, tengo que saber compatibilizar también mi vida espiritual, mi relación con Dios, con las otras áreas de mi vida. Claro, tiene que ser un equilibrado. Claro, Eso es lo que lo ve la psicología. Y yo creo que yo igual lo veo así de esa forma, porque como usted dice, en la Biblia nos enseña a ser buenos hijos, pero también nos enseña a ser buenos padres, buenos trabajadores, claro. buenos hijos de Dios. Entonces, comparto su pensamiento. Y hablando de eso de la Biblia, ¿hay algún versículo o quizá una historia de la Biblia que tenga relación con algo de la psicología? Yo creo que hay varias historias que aparecen que uno puede sacar hartos aprendizajes o irlas relacionando Con la psicología. con la psicología o en una terapia, por ejemplo, usarla como ejemplo para trabajar este aspecto con este paciente, por ejemplo. Sin ir más lejos, por ejemplo, en este caso David y Goliat. Sí. Sabemos que Goliat era un gigante, que era tremendo, Metro, 2,90 m en realidad. y David era pequeñito, joven, indefenso, no se comparaba la fuerza. Claro. Y en esa historia, David Él también se puede ayudar a una persona ¿en qué situación? se puede ayudar en el sentido, por ejemplo, de que una persona
pueda tener un temor, un miedo. Ya. Supongamos enfrentar una exposición de tesis en la universidad o una exposición en el colegio y está todo mi curso y se puede ir relacionando la historia con lo que se quiere trabajar con esa persona. Por ejemplo, ya supongamos que Goliat visualizarlo como todos los compañeros que me están mirando y el profesor que me está evaluando en ese momento. Y yo soy el David que me siento indefenso, pequeñito, frente a un gigante que es Claro. toda la visión del curso. Entonces, ¿cómo se puede ir trabajando en este sentido? Donde se comienza a trabajar con esta persona cuáles son sus recursos, cuáles son sus capacidades y también apoyarse en esos recursos, en esos conocimientos que se preparó para esa disertación. Eso Y sería como la onda la onda, claro, la onda que con la piedrecita que mató a Goliat. a Goliat, claro. Entonces, y que a la vez ese de David cada vez se vaya sintiendo más grande, más fuerte, y que Goliat termine Muerto. muerto y también pequeñito. Oiga, y en su punto de vista, ¿cuál es su versículo favorito que lo ocupa para psicología? Si es que existe algún versículo que le guste. Sí, sí, no, hay varios que siempre uno tiene como unos versículos regalones. Pero de los que me gustan más a mí, está como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Wow, wow, ¿cierto? sí. Ese Sí, igual es psicológico porque yo me imagino personas que, pucha, me ha pasado ya, hermano, incluso que no, pastor, es que no puedo. Y con ese versículo uno puede seguir fortalecido en Dios. claro, Y no solamente que sea en la parte no eclesiástica, sino que en la diario vida, ¿no? claro, claro. Y ese versículo es cortito, pero también si lo vamos desglosando, es decir, todo lo puedo, claro, yo todo puedo, pero Dios primero. Dios, a través de Dios puedo todo esto y por lo menos es uno de los que más me gusta a mí por el hecho de recordarte constantemente que donde terminan tus fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios. Y con el Eh, versículo que dijimos quizá temprano de este podcast, el guarda tu corazón sobre toda cosa. también es un versículo que está dentro de los de los regalos Uh, de bebé. Porque, claramente, como, le señalaba anteriormente, muchos de los trastornos vienen desde el corazón. Entonces, el corazón. claro, porque desde ahí, se pueden, guardar sentimientos de tristeza, tal vez de abandono, o la experiencia que la persona haya pasado. Entonces Ay, perdóneme. No continúe. entonces, claramente, mientras haya un trabajo constante en lo que está guardando mi corazón, también yo voy a tener una mejor salud mental porque va conectado con nuestra mente. Entonces, mientras yo cuido mi corazón, cuido mi salud mental también. ¿Y desde cuándo la psicología sabe de esto del corazón? Porque creo que la psicología es una ciencia, no- Igual. digámoslo entre comillas, nueva, ya, de años, pero nueva porque ¿cuándo se creó la psicología? ¿Sabe más o menos fecha? Lleva hartos años ya experimentando. 1800, Claro, algo así era que había existía la psicología. claro. Pero ya, supongámosle, porque esto me llama la atención porque muchos experimentos psicológicos y de la ciencia se dan el caso, por ejemplo, no sé si lo conoce, el caso del corazón roto. Como caso como experimental. Sí, hoy en día se le conoce a eso a las personas que, por ejemplo, se fallece su esposo, su esposa, y a la semana fallece esta persona. Entonces, el caso ahora, hoy, esto es casi nuevo, se le dice, esa persona falleció por el caso del corazón roto, que el corazón incluso creo que se crisura, es Claro. verdadero, Sí. pero es porque la emoción de que se vaya un familiar o su pareja es tan fuerte que solamente resiste una semana y Mm, fallece. sí. Pero lo que nosotros nos llama la atención como cristianos, que eso ya lo decía la Biblia hace bastante tiempo. Claro, por eso decía que guardáramos nuestro corazón. Así es. Y claro, incluso ocurre de que muchas personas, como dice usted ya, al generarse tal vez esta herida, fallece uno y al poco tiempo fallece la otra persona, Sí. ¿cierto? Entonces, claro, porque va muy relacionada en el sentido de que cuando hay una pena, hay una angustia que se mantiene, va generando un daño, obviamente, en este órgano, que es el que mueve todo ahí lo del organismo y ya ha estado comprobado que se generan estas fisuras, como dice usted,
y claramente debe llegar un límite del ser humano que no puede No soportar. puede. Claro, Somos humanos, no podemos. sí, eso es. Yo creo, me imagino, fallece mi esposa. Ay, ¿cuánto aguantaré? No creo que aguante mucho. Oiga, que voy a hacer una pregunta que quizás va a ser, eh, ¿cómo llamarle? Va a traer problemas. Pero, ¿alguien de la Biblia tuvo problemas psicológicos conocidos? Sí, bueno, tal vez no es algo que se hable, aparezca siempre, sale Claro, como publicado. pero uno como viendo indicaciones, pucha, este loco es así, asá. Sí, sí, yo creo que más de uno, pero por poner un ejemplo, está el caso de Sansón. Sansón, sí, Sí, sí. porque si bien se habla en la Biblia de que ya su fuerza estaba en su cabello, Claro, que él derribaba columnas y con mucha fuerza, pero hay hartos indicadores que él se reflejan en la Biblia que él tuvo y que estarían asociados como a un trastorno de agresividad, un problema de agresividad, impulsividad, incluso se hablaba de un trastorno antisocial, ya, viéndolo. ya. Entonces, ¿qué pasa con este trastorno antisocial? Que lo tienen esas personas que no empatizan, que tienen problemas de impulsividad, también tienen dificultades para regular sus impulsos. Y Sansón tenía muchas de estas características que se suma a la agresividad, que si bien lo que destaca en esa historia es la fuerza de su cabello y todo, pero había una base también que le ocurría a Sansón, que era el no poder manejar Y eso fue esta agresividad. y producto de eso, ¿usted cree que pasó lo que le pasó a Sansón? Claro, probablemente haya sido relacionado a eso y que no lo logró manejar de otra manera, ¿cierto? Y también las dificultades que presentaba para manejar esos impulsos sin empatizar con el resto. También habían varios indicadores que lo fueron Claro. relacionando a este Tenía perfil más antisocial. eran bien problemáticos la salud mental. Pongamos los discípulos, porque todos los discípulos para mí quizás no eran, falladitos de mente, pero yo creo que sí tuvieron quizá en un momento que la psicología lo haya visto de una manera mala. Por ejemplo, Pedro, impulsivo, la psicología, ¿cómo lo ve? ¿Necesita cómo llamarle? ¿Un análisis psicológico? Claro, necesita un análisis psicológico que le permita ¿Regularizarse? reconocer, claro, manejar sus impulsos, manejar sus emociones, también regular tal vez la frustración, tal Ya. vez desarrollar más habilidades que le permitan enfrentar situaciones de estrés, que pueda ser más asertivo para hablar, para actuar. Claro, eso, güey. Vamos a decirlo, abiertamente, eso fue antes de una transformación del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque, después llegó a ser manso, tan Sí. mansito que le decía: "Hijitos míos". Otro, a ver, otro discípulo, Juan, el amado, que siempre estuvo cerca de Jesús. ¿Se le puede decir que tuvo quizá esa cercanía por algo psicológico? Puede ser que tal vez él haya tenido muchos más recursos que el otro discípulo y que eso le haya permitido también tener una mejor relación con Jesús. O sea, tenía muchas más habilidades sociales, tal vez tenía claro, tal vez tenía muchas más maneras de expresar afecto, de recibir afecto, porque también hay personas que figuras de autoridad les generan ansiedad. Sí. Probablemente él no tenía esos problemas para relacionarse con Jesús. O Claro. sea, qué mayor autoridad. Sí, Entonces, y el hecho también de que sea una persona también que fuera de como más cercana, más de confianza probablemente, que tal vez Jesús probablemente confiaba en él, en su comportamiento, en su manejo de emociones y que le permitía tener como esa esa sintonía, cercanía. cercanía, claro. Tomás, aquel que no creía, ya, pongámoslo así, era ver para creer. Cuando Jesús se presentó, le decía: "Soy yo, Tomás". Y Tomás tuvo que meter su dedo en la llaga. ¿Qué cosas psicológicas puede ver de él? Podría relacionarse tal vez al tener un pensamiento mucho más desconfiado, tal vez el hecho de que haya pasado por experiencias que lo hayan hecho ser mucho más dudoso, tal vez para generar vínculos, para
considere las personas, tal vez quizás algunos indicadores o rasgos de ansiedad, y que necesitar a las personas ansiosas ocurre mucho eso de que necesitan tener una respuesta o algo que te corrobore lo que te genera ansiedad Ah, ya. mucho más pronto que otras personas. Una persona tal vez que no tiene muchos indicadores de ansiedad puede esperar con más calma. El ansioso necesita que haya la respuesta más inmediata. Entonces, probablemente quizás tenía estos indicadores o características. Y el último, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, sino que fue Saulo, cuando, ¿qué parte o qué síntomas psicológicos les puede dar cuando, por ejemplo, él escribe para ir hasta seguir a la iglesia y era tan determinado que sí, pues fírmenme para yo ir a matar a los cristianos? Y sabemos que después iba camino a Damasco, se convirtió y otra persona que de ser alguien, no sé cómo llamarle, impulsiva, a alguien tan mansita. Ujú. Claro, ahí, como usted bien decía, ahí presentaba indicadores más impulsivos, tal vez baja regulación de la rabia, tal vez, de sus emociones, no tenía muchos recursos personales, tal vez no mucha inteligencia emocional, que es lo que Pues claro. ¿cómo se llama? Y que lo llevaba tal vez a pensar, actuar, o sea, actuar sin pensar. Y lo ideal ¿Y es un problema? claro, la idea es que las personas vayamos desarrollando dentro de nuestra inteligencia emocional, se vaya potenciando, trabajando el pensar antes de actuar. O sea, Pensar antes de actuar. claro, todas las Eh, consecuencias que me puede traer esa decisión, lo que diga, lo que hable, cómo me comporte. pero eso An- es muy diferente, por ejemplo, en el actuar rápido, por ejemplo, pasa algo y reacciono al actuar rápido, no sé. Sí, A ponerle un caso, atropellan a un perrito. Hay muchas personas que reaccionan rápido, como que pescan al perrito y ¡pam! Me lo llevo al hospital. Pero eso es diferente al pensar antes de actuar. sí es diferente, porque lo otro, yo me estoy dejando llevar por una emoción que me generó tal vez molestia, rabia, miedo, etcétera. Entonces actúo sin pensar y eso me lleva a poder tomar una decisión negativa que pueda dañar a alguien con Siempre con mi se intención. considera malo cuando es algo negativo. Claro, Y claro. el mismo ejemplo, pero yo en vez de ayudar al perro, voy a tirarle piedra al que lo atropelló. Ahí tuvo un comportamiento impulsivo porque no midió las consecuencias. Entonces, por ejemplo, si yo, usted el ejemplo que me decía de salvar un perrito y llevarlo tal vez al médico, urgencia, yo estoy actuando en el sentido de prevenir que algo peor le suceda, que pueda fallecer, por ejemplo. Claro, Entonces, estamos actuando de manera impulsiva, pero cuando yo tengo mi otro tipo de reacción que es como más primitiva, donde no mido consecuencias, donde no pienso lo que me pueda traer y solamente reacciono y actúo, sí, ahí hablamos ahí de hablamos. comportamiento impulsivo. Claro, Mire, oiga, mire, quiero hacer una pregunta que dice lo siguiente. Yo creo que esta pregunta vamos a verlo desde el punto de vista psicológico. Dice, en la Biblia, Jesús muchas veces preguntaba a las personas antes de sanarlas, ¿quieres ser sano? Desde su experiencia y lo que ha vivido como psicóloga. ¿Por qué crees que es tan importante que una persona quiera ser sanada emocionalmente, físicamente, y sea el motivo como sea? ¿Y qué implica ese querer que decía Jesucristo a las personas? O ellos que decían, si quiero. claro, eso es súper importante y de hecho en la Biblia también cobra la relevancia que tiene porque ninguna persona puede ser ayudada si es que no tiene el deseo de recibir esa ayuda o no ve el problema frente a esa situación. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo en terapia, siempre le doy el ejemplo a las personas de que ellos son como una casa o están dentro de una casa. Entonces, yo no puedo entrar golpeando así a la fuerza, rompiendo los vidrios, pateando la puerta para entrar a su casa y su casa ya es como poder entrar a entregar la ayuda, Ujú. sino que uno puede golpear la puerta en ese sentido y la persona ve si decide abrir o no abrir esa puerta. Y es súper personal el hecho de recibir apoyo y ayuda porque
lo que para mí es un problema, tal vez para el otro no es un problema. Claro, Entonces, diferentes visiones. claro, y también todo proceso tiene que ser un 50 y 50 compartido. Entonces, un psicólogo o un profesional de cualquier área, un amigo, incluso no necesariamente siendo una Un persona profesional. profesional, claro, puede tener las mejores intenciones con la otra persona, pero si la otra persona no está abierta a querer recibirlo o no lo ve como un problema, claramente no va a ser una ayuda bien aprovechada, bien utilizada. Entonces, bien dice Jesús en Apocalipsis 3:20 que Él golpea la puerta y llama. Claro. Ahí está hablando también algo psicológico. Sí, yo creo que estaba hablando con claro, Con el yo, metafórica, claro, con el yo de adentro, me estoy golpeando, déjame entrar. claro, con nuestra alma, con nuestro corazón. Entonces, o a veces hay personas que tal vez sí abren la puerta, pero lo que le está causando problemas no lo ven como un problema. Entonces, pero eso ya es parte del trabajo que se puede ir haciendo de que vayan con el tiempo ya viendo lo que está pasando, lo que le está generando conflictos, puedan darse cuenta que era la raíz del problema. Por ejemplo, no sé, le pongo el caso de una familia donde hay uno de los dos papás que tiene problemas con consumo. Ya, Tal vez esa persona quiere dejar el consumo y lo pasen mal los hijos, tal vez lo pasen mal la familia, pero no lo veo como un problema. Claro, mientras esa persona no esté dispuesta a recibir apoyo, quizá esa persona va a ir obligada tal vez claro. a, a- a que lo ayuden con su Y tratamiento. esos problemas, cuando los ven de ese punto, terminan no sanándose. La mayoría de las veces sí, porque no es lo mismo que yo vaya a que me obligue a ir a un lugar que para recibir una ayuda que yo no lo veo como un problema. O sea, en la parte espiritual lo podemos ver igual. Si alguien no quiere entrar con Dios, es imposible que Dios actúe. Claro, podemos orar por él, podemos acompañarlo, que se sienta cómodo, pero no podemos forzar a que tenga una relación con Dios mientras él o reciba de Dios o una ayuda de Dios. Si esa persona diga, sí, necesito ayuda, quiero ser ayudado, entonces, pero cada persona tiene sus tiempos. Hay personas que demora más el que vean eso como un problema y otros que pueden lograr verlo mucho más pronto como un problema y que es necesario tener un cambio. Cada persona tiene sus tiempos, cada persona es un mundo diferente, un ser diferente, entonces cada persona, muchas veces algunos se demoran más u otros Claro. menos en ver que algo pase, que necesita una ayuda y la idea es que esa persona, la persona podamos estar dispuesta a recibir un apoyo, una ayuda para que la otra persona nos pueda ayudar en ese sentido. Me ha pasado que he tenido jóvenes que, claro, dicen, sí, tengo este problema, pero lo reconocen. Ellos dicen querer esa ayuda, pero pasa el tiempo y siguen igual porque uno lo ve en el punto como líder de que no ponen esa, ¿cómo de llamarle? Motivación o algo para poder cambiar. Es como que sí, pero se siente cómodo ahí. Como que te dice sí, como que quiere cambiar, quizás, no sé, uno por ser encargado, quizás le dice que sí, pero uno, por ejemplo, cuando no nota un cambio, podemos decir es porque no quiere el cambio. Claro, en muchas de las veces sí, porque esa persona o ese joven, como decía usted, no está abierto hasta recibir apoyo o tal vez no es el momento porque también tal vez en ese momento no estaba con esa apertura, pero quizás sí ocurra tiempo después que ya esté preparado para recibir esa ayuda. Entonces, cuando es una ayuda que es recibida en un momento que no es el que esté preparado o esté ya listo y okey para recibirla, claramente no va a generar algún efecto. Pero, sí, quizás posteriormente con O otra sea, madurez, con otra ¿y qué consejo le daría, por ejemplo, en este momento a pastores, líderes, en mi caso como encargado de jóvenes, que, por ejemplo, ve a un joven o alguien de la iglesia y no nota ese cambio, pero ve que la persona va, asiste, quizás no tan comprometida, porque hay personas como que, ay, pastores, líderes, como que sí es parte nomás, pero ¿qué le recomienda a usted que haga?
Yo les recomiendo que estén con ese hermano, con ese joven o adulto, que lo acompañen, que le entreguen afecto, que no lo dejen solo, que lo visiten, La acompañe. que estén con él en todo sentido para que esa persona Cuando llegue el momento, claro, llegue el momento y tenga otra apertura, porque sabemos que también hay diferentes personalidades, quizás hay personalidades que necesitan sentirse seguras y necesitan seguirse en un espacio de confianza para recién aperturarme a decir, esto me pasa, quiero recibir la ayuda. Pero hay personas que probablemente sea mucho más rápido porque son diferentes personalidades que llego tal vez a las 2 semanas ya. claro, y ya, como Pablo, a la primera tía, y los vemos, por ejemplo, Pablo es una persona bien, ¿cómo llamarle? Era decidida. Sí, y yo creo que si cuando Jesús le dijo que sígueme, cambió todo por Muy seguirlo. rápido. Claro, pero yo también podemos decirlo, quizás hubieron discípulos que a su tiempo pasaban. Entonces, la recomendación y conclusión es que sigan con esa persona. Sí, que lo sigan apoyando, levantando, también estando presentes, también que él sepa, que esa persona sepa, que se lo hagan saber que pueden contar con ellos, que un consejo, que sepa que son su red de apoyo. Y que esa persona cuando necesite ya o se sienta más cómodo, ya más preparado para, Le eh, se abre el corazón y va a lo- poder entrar con todo. claro. Mire, ya estamos Ujú. casi concluyendo, pero me gustaría, eh, o sea, yo por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, científicos que dicen lo siguiente. Por ejemplo, hay un físico, dando un caso. Dicen, yo estudié física, pero me di cuenta de que Dios es más físico que yo. También lo escuché de un químico. Yo estudié química, pero me di cuenta que Dios es más químico que yo. Y es un obvio, porque ellos lo dicen que Dios es un omnipresente, omnipotente, Él sabe todo. ¿Usted puede decir que Dios también es un psicólogo? El mejor ¿El psicólogo. mejor? Sí, el mejor, el mejor. De todas maneras. Conoce lo que estamos pensando, estamos sintiendo, cuando estamos tristes a través de la oración o a través de la música, también nos consuela, nos habla, o de la manera que él quiere presentarse, tal vez a través de un bebé, de un niño, de un perrito, como él quiera. Entonces, sabe cómo contenernos, sabe darnos un consejo, claro, mejor papá dando un consejo a través de la palabra y nos conoce, que es lo más importante, sí, el mejor psicólogo. Oiga, hermana Mónica, bueno, fue un placer, pero antes de que despedirnos con esa cámara, ¿qué le diría a los, a los cristianos sobre la psicología o algún mensaje que quizás quiera decirle? Así que dejamos un minuto o 2 minutos como que quiera abierto para que ahí puede dejarle un mensaje a aquellas personas. Y aparte que, como se llama este programa, Refugiado, usted también, siendo psicóloga, que también tenemos ateo, tenemos ya ex ateo, como tuvimos también en el capítulo anteriores, a un ex ocultista, este canal quiere reflejar que aquellas personas también son un refugiado, están refugiadas en en Dios, en la sombra del Omnipotente. ¿Qué le diría a aquellas personas? Bueno, yo le diría a todos los hermanos que no bajen los brazos, que sigan tomados de la mano de Dios, que para Dios, como sabemos, no hay imposibles. Sí, la psicología puede ser un medio, puede ser un instrumento de Dios, donde también no tengan el temor de también aprender de la psicología, aprender de lo que pueda transmitirles, enseñarles y que hasta donde la psicología no llegue y sea el límite, Dios es el que puede continuar ese camino y sí, hacer y fortalecerlo, ayudarlo en lo que esté pasando, lo que esté necesitando. Y sabemos que Dios puede usar a sus hijos de diferentes maneras, de diferentes oficios, roles, profesiones, y Dios educa y va fortaleciendo también los ministerios a través de las profesiones, de los roles que también, del conocimiento que permite que sus hijos vayan desarrollando. Entonces, es importante que la iglesia también se aperture en relación a no verlo como algo negativo, como un tabú
o como algo que quiere estar por sobre la fe, sobre Dios, sino que al contrario, es un medio también para que la salud mental de los hermanos, que es muy importante, esté bien, que vivamos bien, que nos relacionemos bien en diferentes contextos en los cuales nos desarrollemos, trabajo, familia, etcétera, y seamos cristianos también más felices, pero siempre teniendo presente de que Dios es el que está por sobre todo, Dios es el que también puede bendecir no solamente a los oficios que desarrolle la iglesia, sino que también las diferentes profesiones y puede ser usarlo como instrumento también a la psicología, un proceso de terapia. Así que a verlo como un apoyo para el liderazgo y para una iglesia y para que también se complemente con la fe y el camino del cristianismo que desarrollamos. Amén. Bueno, pues hermana Mónica, de verdad fue para mí un honor tener esta conversación. No fue tanto como una entrevista, yo lo veo como conversación cuando invito acá a nuestro hermano. Y espero que no sea la primera, ni la última, que no sea la primera, pero no la última vez que la pueda ver en este lugar, pues. Sí, muchas Así gracias. que muchas gracias a usted, que Dios le bendiga. Y bueno, y decirle a todos los que nos vieron hoy día, recordar que este es el tercer capítulo que estamos aquí. Y si quieres ver el testimonio de un ex ocultista, puedes presionar acá arriba y que nos va a guiarte a la dirección y al video en el cual tuvimos con aquella persona. Así que recuerda suscribirte, dale like para poder seguir extendiendo el evangelio. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Encontramos la eternidad, un refugio seguro en tu bondad, Jesucristo el camino, nuestra libertad.